¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión de El Foco. Le doy la más cordial bienvenida y le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi. Cintia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan como cada domingo en otro recorrido que vamos a hacer aquí en el centro. Y como ustedes están viendo, estamos caminando en medio de una de las avenidas más grandes de la ciudad, en José María Izazaga, porque estamos a punto de entrar en uno de los lugares olvidados por los cuales pasamos muchas veces, no vemos, y sin embargo es uno de los lugares hermosísimos de la ciudad. Estamos en la calle de José María Izazaga, recibe el nombre del insurgente José María Izazaga. En algún momento se llamó calle de San Miguel porque conducía a la parroquia de San Miguel, y en una época anterior se llamó calle Verde durante los primeros años de la Nueva España. Es una calle que ha cambiado radicalmente. Para empezar, tenemos a la izquierda el convento de San Jerónimo, el convento en donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz, en donde escribió esa obra deslumbrante, esa obra literaria que fue aplaudida en todo el mundo. Pero tenemos la certeza, sabemos que en los tiempos de la colonia el convento no terminaba, o digamos la calle no terminaba donde actualmente termina, sino que se extendía más o menos hasta esta altura del Camellón. Es decir, aquí había una fila de casas que en el siglo XX fue demolida para abrirle espacio a la calle de José María Izazaga. Sabemos también que del lado derecho tenemos el convento de Montserrat, es el lugar que vamos a visitar en este lugar. Más que un convento, era un priorato. Ahorita le voy a explicar lo que era un priorato, pero sabemos también que la fachada estaba recubierta, de manera que quedaba una calle muy estrecha. Aquí había una especie de atrio para poder ingresar al templo, y esos arcos que estamos viendo ahí formaban parte de lo que era el claustro del convento. En el siglo XX estaba oculto, hasta hace unos años fue que se abrió y quedaron esos arcos, y alcanzamos a ver unos arcos cortados atrás. Vemos que se extienden otros arcos que fueron cortados porque esta parte del convento se extendía hasta acá, de manera que la calle Verde era una calle estrechísima. Cuando pasamos aquí en medio del tráfico y pasamos en medio de los puestos ambulantes, generalmente nos perdemos algo que vale la pena ver, porque es la única fuente que perteneció al convento y que queda en la calle. Vamos cruzando, Cintia, para poder verla. Gracias. Es increíble encontrar en la acera de una de las avenidas del centro más concurridas, sencillamente como abandonada, como dejada ahí a que se conserve de milagro, una fuente del siglo XVII, una fuente que corresponde al convento de Montserrat, que comenzó a ser construido muy temprano, en 1580, se levantó con miras a convertirse en un convento y en un hospital. Se retrasó por diversas razones la construcción del edificio, hasta que en 1614 quedó definitivamente construido. La fachada es de una belleza verdaderamente notable, es un milagro que se haya salvado. Esto nos está indicando que los terrenos de atrás y los terrenos laterales y una parte del terreno frontal del convento fue tremendamente mutilado. Si nos detenemos, le voy a pedir a la cámara que incluso que tú y yo bajemos, Cintia, y que la cámara se mueva también con nosotros, para que podamos alzar la vista y contemplar la belleza de la ornamentación. Es increíble. Ahora está semioculta por los toldos, no se alcanzan a ver la Virgen que ocupa el lado derecho de la fachada, y sin embargo se alcanza a ver la elaboración. Eso parece que es casi un tejido sobre una tela, con los detalles delicadísimos de la manera en la que está labrada la piedra. Es un barroco plateresco. El plateresco es la primera corriente arquitectónica que llega a América. Se dice que bajó el plateresco de los barcos en los que venía Cristóbal Colón, y que desde ahí empezó a dejar las primeras muestras, hasta que es devorado por el barroco. Pero hay momentos en los que en el barroco quedan reminiscencias platerescas. Aquí podríamos ver un ejemplo de ello en la Ciudad de México. Es una fachada de una belleza formidable. Sí. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Afortunadamente está toda cubierta de puestos y de restaurantes que realmente han invadido el terreno de esta fachada tan hermosa. Este edificio que, bueno, comienza con la ilusión de dos conquistadores que venían con Hernán Cortés, dos hombres que ya en su edad adulta se vuelven
muy adinerados y traen la imagen de la Virgen de Montserrat, esta imagen que en Cataluña, esta digamos, veneración que crece en Cataluña, porque unos niños entran a una cueva y encuentran una imagen, una escultura de una Virgen morena. Este culto comienza desde hace muchos años y llega a América con estos dos conquistadores en 1590, traen una imagen, la cual después es expropiada hasta 1614, cuando se le entrega otra vez este terreno a los benedictinos. Me llama la atención que no quedan descripciones disponibles de cómo era este convento. No hay absolutamente ninguna descripción. Hay una descripción del siglo XIX de Manuel Rivera Cambas que hace un trazo muy general de la historia del convento y no describe para nada su interior. Muy brevemente el templo, que ahora vamos a ver lo que queda del templo, pero no podemos saber en realidad cómo fue originalmente este templo. Efectivamente, la Virgen de Montserrat, hallada por unos niños en una cueva, no era una virgen morena. Se dice que el culto, las velas, los cirios que le ponían ahí, la volvieron morena, y de manera que dos conquistadores ya en la ancianidad, como nos decía Cintia, Diego Sánchez y Fernando Moreno, se hacen unos conquistadores muy ricos. Al morir le heredan curiosamente a la Virgen sus bienes, le hacen una pequeña capilla y sueñan con convertir en este lugar en una capilla dedicada a la Virgen de Montserrat, que esto nos dice que estos conquistadores eran catalanes, porque es precisamente en Cataluña donde se desata este culto. Vamos a visitar, es realmente interesante el lugar que vamos a ver, es muy poco conocido, pocas personas lo cruzan, pocas personas saben que se encuentra aquí el Museo de la Charrería, pocas personas conocen su interior. Llama la atención el hundimiento, hay que descender varios peldaños para poder entrar, y me llama la atención también aquí el inicio de estos arcos que se encuentran en la parte de arriba y que han sido cortados, lo que, como les decía, podría indicar que el claustro, aquí corría otro claustro semejante al que tenemos aquí a la derecha y que fue la parte que fue mutilada. Vamos a ver una fotografía en un momento donde se ve una fachada de una casa cubriendo esta parte, lo que quiere decir que el muro fue impuesto encima de para ponerle ventanas y puertas y hacerle otros accesos. Vamos a pasar, vale la pena conocer este lugar tan misterioso, porque en 1584... En 1586 lo compran a los agustinos, era propiedad de los agustinos, lo compran en 4.500 pesos, y de manera que al comenzar el siglo XVII entran los primeros 3 frailes. Era un lugar en donde nunca vivieron más de 5 frailes. Imagínate la soledad de esas personas que pasaban la vida enclaustrados, lo único que hacían era acercarse a la puerta todos los días para darle comida a los pobres, la acercaban a esa puerta de allá. Parece que era la puerta principal de entrada al interior del convento, y lo que hacían también era tener niños cantores, que les enseñaban a ser acólitos, les enseñaban a cantar, les enseñaban letras, y ellos se dedicaban fundamentalmente, porque eran benedictinos, a lo que tenían que hacer diario, que era cultivar, dedicaban una parte del día a cultivar la tierra, lo que nos quiere decir que en la parte de atrás hay un estacionamiento ahora, pudo haber una huerta, y que ellos se dedicaban al cultivo de esa huerta, porque se dice que ellos importan en la siembra de legumbres, desconocidas hasta entonces en América, una de ellas es la ciruela. Y la otra parte del día la dedican a copiar libros antiguos. Se dice que este monasterio tuvo un acervo de libros que se perdió en la Reforma, que era riquísimo, era uno de los acervos más ricos de América. Desapareció, no sabemos en dónde quedó, y que tenía una colección de pinturas muy valiosas, de las cuales se han localizado 3. Están en el Museo de la Academia de San Carlos, ¿no? En la Academia de San Carlos, uno de ellos de Zurbarán, y todo lo demás desapareció. Qué curioso que tenemos una idea de los conventos y de todo este tipo de edificaciones donde pensamos que estaban llenas de frailes, de monjes, y sin embargo no vivían en este tipo de conventos ni lugares más de 15 personas, 20 personas, aquí 5 personas. Entonces debían ser lugares muy solitarios, ¿no? La vida de ellos hay que imaginarla. Quisiera que camináramos hacia esta parte para que nos demos una idea de la mutilación que sufrió este espacio. Localizamos una fotografía en muy mal estado, donde se ve el patio de lo que era una vecindad antes de 1970. Había una escalera, ¿no?, que subía así hasta al segundo piso, ¿no? Pues era esta escalera, y ahí se ve un tendedero,
se ve un tendedero con la ropa colgada y las mujeres en el patio. Nos podemos imaginar que todas las dependencias que nos están rodeando en la parte de arriba, ahorita las vamos a visitar, eran los cuartos en los que vivían innumerables familias, no sabemos cuántas familias. Pero vamos a pasar por este lado del convento, porque aquí nos damos una idea de cómo se cerró definitivamente la extensión del lugar. Aquí vamos a poder apreciar, Cintia, cómo el convento fue mutilado. En muchas casas de Estados Unidos, en muchas casas de Inglaterra, hacen escaleras que no llevan a ningún lado para que los espíritus y los fantasmas se confundan y se pierdan. Esto nos recuerda esas construcciones, pero no es el caso. Esto nos indica que el convento se prolongaba hacia esa parte y que al momento de ser mutilado durante los años de la Reforma, en 1861, fue cerrada esta parte porque se vendió a particulares, fue fraccionado y vendido a particulares. Quedan los pisos originales de una solidez extraordinaria. El material, son materiales pues muy antiguos y fundamentalmente vale la pena conocerlo para darnos una cuenta, para darnos idea de cómo ocurrió, de cómo sucedió la mutilación. Te decía yo al principio que nunca fue un convento, un monasterio propiamente, sino un priorato. Un priorato es una casa que depende de un monasterio o de un convento en donde se nombra un prior. Se nombraba un prior, el prior era el encargado de administrar pues las cosas de la casa, pero el asunto es que los benedictinos no tuvieron en Nueva España más propiedades, es decir, nunca se logró hacer un convento y ellos quedaron dependiendo, aislados totalmente de los benedictinos españoles. O sea, básicamente un priorato es como el paso anterior a tener un convento, monasterio. Exactamente, entonces en esas condiciones se queda este lugar. Vamos a tratar de encontrar... Algo que quiero agregar, además de los benedictinos, ya que estabas hablando de todas las cosas que implementaron y que trajeron aquí, es que también ellos tenían una botica extraordinaria y también tenían una ropería donde regalaban ropa a todas las personas porque tenían como un voto, así como las carmelitas, de ayudar al pobre, como los franciscanos en esa época. Entonces es un detalle, además de todos los que mencionaste, de las legumbres y todo, que es interesante de los benedictinos. Fíjate que vamos a tratar de identificar los restos de lo que queda de la capilla, lo vamos a ver desde las alturas, porque hay un pasaje muy interesante en la parte de arriba, y este pasaje sí es absolutamente desconocido. Estoy casi seguro que nuestros televidentes no lo han visto jamás. Es una sorpresa que nos llevamos nosotros mismos cuando vinimos a visitar este espacio, Cintia. Sí, bueno, la verdad es que la semana pasada que íbamos a venir, no alcanzamos a entrar a que yo creo que es uno de los lugares más mágicos a los que he podido entrar. De todos los que hemos visitado, la catedral, las ventanas y Así es, vamos a poder ver probablemente una pequeña capilla y probablemente el lugar en donde llegaban a las misas, desde donde escuchaban las misas los monjes, los frailes benedictinos. Bueno, aprovechando que estamos en la parte alta del claustro y que tenemos a la vista los puestos ambulantes que invisibilizan la fachada del convento, ya vimos cómo uno de los toldos está amarrado con una cuerda a los pies de la Virgen que se encuentra en la fachada. Imagínate si eso se cae, si lo jalan y se afloja y se cae, lo que se va a perder. Es increíble que el gobierno de la ciudad no tenga en consideración que esto es un monumento nacional, esto es un monumento histórico desde 1931. Y que sea un restaurante de carnitas y vendedores ambulantes. Son las cosas que vamos encontrando recorriendo el centro histórico. Estamos hablando de un edificio que tiene 4 siglos, es increíble que se mantenga en estas condiciones, ¿no? No me parece que se lo merezca el patrimonio que mantiene la ciudad, pero bueno, a pesar de estas cosas, se siguen rescatando y se siguen conservando pequeños milagros en la Ciudad de México, pequeñas sorpresas como la que vamos a ver ahorita. No, bueno, este lugar es realmente magistral por la forma en que se ha conservado los frescos, la decoración de todas las paredes. Es, yo creo que el lugar más impresionante que he visto conservado en uno de estos templos. Esto, pues eran las habitaciones de la vecindad en lo que se convirtió esto a lo largo del siglo XX. ¿Dónde estamos en este momento, ahora se ha convertido en el Salón de la Fama de la Federación Nacional de la Charrería. Están las fotos de charros famosos. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero primero vamos a entrar a este lugar portentoso que le queremos presentar.
Pues mira, sin palabras, es ¿no? formidable, sí, porque se lograron rescatar estos frescos que estaban sepultados bajo capas de pintura durante los tiempos en los que esto fue entregado como vecindad y nos da una idea de cómo eran los conventos. Solemos pensar que los conventos coloniales, porque así los hemos visto toda la vida, eran de muros blancos, con la cantera, y no, estaban absolutamente, completamente Decorados. Pintados, decorados. Aquí es formidable, bueno, la antigüedad de esto y los bellísimos motivos florales que decoran todo el espacio, o gran parte del espacio de esta pequeña capilla, donde se encuentra precisamente la moreneta. Esta es precisamente la Virgen de la que nos hablabas, Cintia, al principio del programa, esta Virgen que tiene al Niño Dios sentado en los pies, que fue hallada en una cueva y que no pudieron trasladarla a una iglesia supuestamente porque pesaba mucho, entonces se interpretó que ella quería quedarse en ese lugar y ahí se le levantó una pequeña capilla donde luego estuvo el gran monasterio de los benedictinos. Se ve que el color de la piel, se dice que eran, por eso dicen la moreneta, el humo, ¿no? por el humo de las velas y por el humo de los cirios desde el culto. ¿Sabes qué me llama muchísimo la atención? La combinación de colores que nunca me hubiera imaginado. Para mí no tienen ningún, digamos, empatía entre uno y otro. Negro, salmón, este es como un color sepia, un color sangre. Y qué extraños decorados, ¿no? O sea, realmente considero que es algo único que he visto. Grises. Sí, Nunca es me de hubiera una belleza, imaginado. es de una belleza Sí, sí. extraordinaria, es de un valor histórico extraordinario. Se alcanzan a ver ya algunas grietas por acá, algunas han sido resanadas en la parte de arriba, pero bueno, se logró rescatar, se logró conservar, porque la otra cosa es que, vamos a verlo un poquito más abajo, pero es que este Museo Nacional de la Charrería carece absolutamente de apoyos y de recursos. La gente no lo conoce, no lo viene a ver, se ha mantenido de verdad desde el 73 de una manera prácticamente heroica. Nos imaginamos que lo que estamos viendo aquí al lado, no nos imaginamos, lo que estamos viendo aquí al lado era el templo. Nos imaginamos que la disposición de las bancas corría hacia el oriente y que probablemente ahí estaba el altar mayor porque no sería normal que esto estuviera tapado. Entonces probablemente esto era para que los frailers se acercaran a escuchar las misas cuando ellos no podían bajar a mezclarse con la gente y podían recibir desde este lugar la misa. Es formidable, esto es todo lo que queda de este monasterio. Eran los coros o el órgano. Ahí se ve la parte del coro, sí. La entrada es precisamente la que da a la calle de Izazaga, se encontraba el sotocoro, y bueno, ahí ya no logré localizar una descripción del interior del templo. Tenemos que imaginar y echar a volar la imaginación para tratar de pensar cómo fue. Sobre todo que había un retablo, bueno, existe el retablo de este templo que hoy se encuentra en la Capilla de San José, en la Catedral Metropolitana, pero como que no, ¿dónde hubiera podido haber estado ubicado? Probablemente en la parte oriente de la planta, vemos la planta de forma de cruz y probablemente sea en la parte oriente en donde se encontraba. Pero bueno, vamos a bajar y allá nos haremos una idea mucho más clara de lo que vamos a visitar. Espectacular. Oh, sí, vale muchísimo la pena haber conocido este lugar, haberlo visitado. Estamos por bajar a lo que es el Museo Nacional de la Charrería. Es una historia fascinante, verdaderamente, la del charro, desde el origen de la palabra, desde la manera en la que se va imponiendo. Yo comenzaría haciendo una pregunta. ¿Por qué entre toda la diversidad de tipos que hay en el país se eligió al charro como el prototipo nacional? Quiere decir, había huastecos, había veracruzanos, había bochitos yucatecos, había norteños. ¿Por qué se eligió al charro para que se convirtiera en prototipo nacional? Es una historia verdaderamente fascinante, el proceso de construcción en un país en el que la menor parte de la gente vivía en las ciudades. Casi todo era un país rural. Estoy hablando del siglo XIX, cuando empieza a surgir esta figura. En un país eminentemente rural, pues había que buscar una figura rural, una figura campesina que pudiera unificar el sentido de unidad nacional, y de esta manera se va imponiendo. Curiosamente es desconocido, está muy olvidado el hecho de que uno de los principales personajes que impulsó la figura del charro, que apropió la figura del charro para imponerla, fue el emperador Maximiliano. Fue un extranjero que era una manera de justificarse como mexicano en el país, obligó a su corte a vestir como charros, etcétera. La palabra charro, Cintia, viene de Salamanca.
En Salamanca, en España, es curioso, se usa el término habla charra o vestido charro. Parece que las charras son las botonaduras, pero también un traje excesivamente floreado, excesivamente vistoso, excesivamente adornado, y de ahí se importa el término en los años de la colonia, cuando los encomenderos comienzan a fincar sus haciendas y necesitan gente que maneje los caballos, que conduzca al ganado, etcétera, y entonces se va volviendo una condición doble. Por un lado, los charros son los mestizos que tienen acceso a los caballos de los españoles, y por otro lado son los hacendados españoles que van tomando ligeramente esa vestimenta que empieza con la vestimenta del chinaco en el siglo XIX y luego cuero, ¿no? Los cuerudos que les llamaban, etcétera. Son precisamente estos personajes los que se enfrentan a los invasores franceses, son personajes que se van convirtiendo un poco en héroes por su virilidad, por su arrojo, por su valentía, porque saben hacer suertes charras, etcétera. Son personajes que pasan a la novela en el siglo XIX, bueno, y son los bandidos, son los plateados que andan asolando los caminos, pero son los personajes que toman en Los bandidos de Río Frío, son los personajes que toma Luis G. Inclán en la novela Astucia, que se llama precisamente Los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la rama, y es una figura que se va imponiendo hasta que en los años 20, después de la Revolución, cuando se trata de decir, bueno, hay que conciliar a todas las facciones que pelearon en esta década horrible de matanzas, las tenemos que conciliar y tenemos que impulsar una cosa que nos dé unidad. Esta unidad va a ser el nacionalismo, y se empieza a impulsar también desde ese punto, ya decididamente como una razón prácticamente de Estado, la figura del charro. El siguiente por ejemplo, paso... Tú decías algo pero el charro entonces era más bien un común denominador de todas estas personas, no era realmente específicamente de una zona del país. Comienza en el Bajío, pero se elige esa figura por muchísimas razones, por muchísimas circunstancias, y se le van agregando valores, que es lo que se considera en los 20 valores. Se le va agregando pues el que sea macho, el que sea muy viril, el que sea arrojado, el que sea valiente, y el momento culminante ocurre precisamente con la construcción que le aporta el cine mexicano. Cuando el cine mexicano en los 30, en la primera película que se llama Allá en el Rancho Grande de 1936, agarra la figura del charro y la pone por primera vez, es curioso, fíjate, en 1896, cuando llegan los enviados de Lumière a presentar el cine en México, una de las primeras cosas que hacen es grabar a unos charros. Pero tiene que pasar 30 y tantos, 40 años para que el cine mexicano tome la figura y la inserte en una película que fue un taquillazo, le dio de carácter internacional, le dio relevancia al cine mexicano a nivel internacional. Se llamó Allá en el Rancho Grande, y desde entonces empieza la construcción que nos va a llevar a Jorge Negrete, que nos va a llevar a Pedro Infante, a Luis Aguilar, hasta los 70 con Vicente Fernández, que es cuando la figura vuelve más o menos a desaparecer. Que también hay como... Tal vez este episodio, esta época de oro del cine mexicano hace que también se forme una idea también, así como, digamos, virtuosa de un hombre arrojado, dedicado, pero también genera una idea, digamos, negativa al mismo tiempo, ¿no? De un hombre pendenciero, de un hombre violento, de un hombre mujeriego. Entonces es una dualidad que tal vez se esparció en el mundo entero, y que tenemos esas dos partes, dos versiones de los charros, ¿no? Así es. Vamos a entrar, pues, con este preámbulo al Museo de la Charrería. Vamos a comenzar a recorrer el pasado y vamos a ver los objetos que se encuentran en ese lugar, porque son objetos que tienen verdaderamente un valor histórico. Es un lugar olvidado, desconocido y muy sorprendente. ¿Vamos? Vamos. Durante la conquista, con los españoles llegaron algunos ejemplares de caballos que empezaron a criarse en las Islas Antillas, Cuba, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico. 25 años después, en Veracruz, desembarcaron los primeros 16 caballos de Cortés, dando pie al nacimiento de nuestra caballería criolla. Cabe mencionar que en ese entonces los indígenas tenían prohibido montar a caballo, vestir las telas o usar monturas y menesteres españoles. En consecuencia, los antiguos mexicanos se dieron a la tarea de perfeccionar sus propios métodos de equitación, formas de vestir y las técnicas para crear sillas,
frenos, espuelas, dando origen a una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura, la charrería. De esta manera, todos los ejercicios charros que se practican en la actualidad surgieron en el campo, con las tareas de domesticación y crianza de ganado. Así, con los arrieros recorriendo todos los caminos de México, fluyó el intercambio de usos y costumbres vaquerizas entre la inmensidad rural de nuestro país. Poco a poco fue popularizándose esta práctica hasta 1880, cuando Ponciano Díaz, originario de la hacienda de Atenco, en el estado de Hidalgo, dio nueva fuerza a la charrería, convirtiéndola en un espectáculo. Así, con el charro ponciano se originó la charrería. 14 años después, un grupo de 12 charros, capitaneados por Vicente Oropesa, viajaron a Nueva York y recorrieron varios lugares de aquel país con gran éxito. A Vicente Oropesa, los norteamericanos le dieron el calificativo de campeón de lazo en el mundo, sorprendidos de la maestría y destreza con la que floreaba y lazaba. En 1900, una nueva expedición de charros viajó a París, promocionando el arte de la charrería. Fue tanto el gusto y aceptación por la charrería que fue declarado deporte nacional por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, quien además instituyó el 14 de septiembre como el Día del Charro. Bueno, quise detenerme en este lugar porque aquí se encuentra un par de fotografías que ilustran perfectamente el estado de la calle en la que se encuentra el Priorato de Montserrat. Aquí vemos la fachada del templo que le mostramos hace unos momentos. En esta parte es donde están los arcos, quiere decir que los arcos estuvieron ocultos. Aquí se ve que quedaron al ras de la fachada y ahorita si lo vemos en la actualidad está separado cosa de 1 metro. Quiere decir que la fachada estuvo cubriendo durante algún tiempo, en el tiempo que se convirtió en casa habitación, la fachada del convento de Montserrat. Y en la parte de abajo estamos viendo el aspecto original de la calle de Izazaga. Cuando esta línea de casas no había sido demolida, esta línea de casas está pegada al convento de San Jerónimo y se abrió de este modo para ensanchar la calle de Izazaga. Para entonces ya se había borrado el atrio, eso se hizo a raíz de la reforma, se había borrado el atrio del priorato, del monasterio, y se habían ya desaparecido también los arcos. Pero bueno, en lo que yo les daba esta explicación, Cintia hizo honor al dicho que dice: al país que fueres, haz lo que quieres. Exactamente. Y es que yo, bueno, me moría de ganas de ponerme el traje de Adelita, porque bueno, hay 3 trajes distintos para las mujeres de gala, y hay uno de gala, uno de Adelita y uno que es... que no recuerdo en este momento el nombre, pero ya nos explicará Melissa, que es la reina de la Federación de Charrería, y bueno, pues es un honor ponerme pesadísimo y hermosísimo. Estamos en la sastrería del museo. Aquí está don Sebastián. Sebastián. Butanda. Sebastián. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Sebastián? señorita? ¿Cómo te va? Está muy bien. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Y esta es la sastrería del comienzo aquí de lo que es el museo de charrería. Y pues bueno, ¿cuántos años lleva haciendo tu familia este tipo de trajes? Porque aquí todos son todos tus sobrinos, ¿verdad? Sí, claro que sí, ya llevamos muchos años. Obviamente esto es de herencia, mi cuñado se dedicaba a eso, su papá también. De hecho, su papá, pues obviamente era el que vestía a Pedro Infante, a Jorge Negrete. Ah, sí. O sea, desde los 40. Sí, exactamente, digamos, que aquí en el tradición. centro nomás había una sola sastrería, que ahí era donde se vestían todos. ¿Dónde estaba? No sé exactamente dónde estaba ubicada la sastrería aquí en el centro, pero yo nomás sé que había una sola sastrería. El papá de mi cuñado pues era el cortador ahí, y ya de ahí empezamos a agarrar ¿Cómo toda la trajes raza, sí. hacen al año?
Pues la verdad es muy difícil saber cuántos, porque todo depende. Hay trajes muy sencillos, hay trajes muy cargados, hay trajes que se llevan, por ejemplo, como el de allá, se lleva un promedio de mes y medio, pues, para hacerlo, porque todo va a mano. Por ejemplo, todo lo que están viendo aquí, todo estilo se llama canutillo, y todo se pone a mano. Digamos, es como esto, por ejemplo, para formar una hojita, obviamente, es por partes, si se le pueden checar. Entonces, por ejemplo, aquí se dan cuenta cuántas puntadas se deben hacer para formar una sola hoja. O sea, es un hilito de metal. O sea, el canutillo, Exactamente. el canutillo es como una lentejuela y pasas el hilito por la lentejuela y aquí son miles y miles de canutillos. Exactamente, hasta que se Cada forma. una de estas líneas la vas pegando. Sí, exactamente. Cada ahí se ve cada línea, Este tirita, es un traje pues de gala. vaya. Este es un traje. Este traje es el de etiqueta, pues. De mujer, ¿no? De mujer, sí. Este traje solamente lo usan para una coronación de reina, un casamiento, algo ceremonial, pues. O sea, hay bodas donde todos, digamos, es un régimen que todos vayan vestidos así de gala con este tipo de trajes. Exactamente, este traje es el que deben de llevar en una boda, no pueden llevar un traje de los que usan para montar, no. Oye, Sebastián, y debe ser costosísimo porque es mucho trabajo. Pues sí. ¿Cuánto sí. cuesta en promedio un traje? Un promedio de un traje de estos vale un promedio de 30,000 pesos, 25,000 pesos. O sea, aquí todo depende, aquí es muy importante. Sí, por ejemplo, hay trajes muy cargados, hay unos que ya llevan, por ejemplo, aquí en las bolsas, aquí en los brazos lo usan. O por ejemplo, este traje, permítanme tantito, por ejemplo, lleva un remate aquí atrás. Hay unos que llevan algo acá arriba también, sí, que se les llama un golpe. A veces le ponen un águila. Exactamente, es cuando ya, por ejemplo, ya el traje ya va subiendo de precio, pues, porque obviamente es más trabajo, más hilo, más mano de obra, todo eso. Y mira, que esto es maravilloso, el trabajo artesanal tan detallado. Este tiene un nombre también, ¿no? Este estilo, este diseño. Sí, claro que sí. Eso se llama calado en gamuza, que por ejemplo, aquí se empieza a trabajar, que de este lado se le pega el dibujo. Se empieza a dibujar y después lo cosen con una máquina, que es una máquina que no es bordadora, uno la tiene que ir maniobrando para irle cosiendo y después ya le tiene que ir recortando a la orillita del hilo, pues, o sea, sin romper el hilo, obviamente, y dándole todo el grueso igual. Lo que difícil. Ajá, sí. Para la gente que sabe coser, bueno, para mí, yo creo que yo lo rompería. No, pues es un trabajo muy delicado, es un trabajo bellísimo. Y aquí abajo vemos una infinidad de objetos que son los que adornan el traje. ¿Cómo se llaman estas botonaduras? Sí, claro que sí, se llaman botonaduras, que normalmente lo usan en los trajes de gala, porque, por ejemplo, hace ratito vieron un traje que es bordado. Obviamente que el traje tradicional de gala es como el que lleva botonadura, que son estos botones. Ajá. Y ya de ahí, pues, por ejemplo, aquí pueden ver que hay mucha variedad de botones. Por ejemplo, hay unas que son clásicas cerraduras, hay unos cabecitas de caballo. Están muy bonitas. Pues digo, ahí sí ya, por ejemplo, de acuerdo al gusto, sí, exactamente. Pero algo que también, bueno, me llama la atención son los sombreros. Mira esta belleza. Precioso. ¿De Yo qué pensé es? ¿De pelo? Sí, es de pelo de conejo. Ajá, es de pelo de conejo, sí. Esto es algo muy fino, porque hay sombreros que son de lana, que por ejemplo, ustedes lo ven igual. Aquí la diferencia del de pelo de conejo es que si se dan cuenta, cómo le vuela todo el pelo. Sí. Sí le ven. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, el de lana, obviamente, en vez de tener el pelito así, se ve más rasurado. Claro. Y obviamente, digo, es menos Y el fino, esto detalle. es más fino que hay. Y por ejemplo, lleva la toquilla, que es similar al que estábamos viendo allá, pero esto no es canutillo, esto sí es hilo normal, y se va cosiendo obviamente igual. Es el mismo procedimiento. En esta flor, cada línea de la flor es... Exactamente, sí, nada más que la diferencia es que es hilo. Aquí se ve perfecto, sí. ¿Y cómo debe quedar? O sea, bueno, yo traigo en este momento el moño y todo, pero debe quedar Ajá. bien hacia abajo. El sombrero te debe de bajar que no te llegue hasta los oídos. O sea, aquí ya me queda muy chico ¿o qué? Ajá, ahí por ejemplo, así como está, te queda muy chico, te debe de bajar más. Ajá. Que no llegue hasta los oídos, a tapártelos no, te debe de llegar un poquito antes de que lleguen a los oídos. Curioso. Ajá, y por ejemplo, aquí estábamos viendo que estas también es a mano, nomás que este es hilo.
que es como esto, por ejemplo esto. Ya. Ajá, esto todo se hace así, a mano, por ejemplo, aquí se puede ver que todo esto es a mano. Son muchísimas puntadas Claro que las se ve que hay toda que la hacer, trama, ¿no? sí, exactamente, para poder formar una hoja, una flor, vaya. ¿Y los diferentes colores, formas, quieren decir algo diferente? ¿Tienen alguna simbología o no? No, aquí cada quien, por ejemplo, los charros, cada quien es su gusto, vaya, es su gusto, su estilo. Nada más que aquí el charro sí cuida mucho que, por ejemplo, aquí no salirse de, digamos, los tonos, porque aquí los charros usan los tonos, por ejemplo, café, azul, gris. Y aquí cuidan mucho que no usen los tonos pasteles, porque ya los tonos pasteles ya son como para, digo, los cantantes, los que usan los cantantes, los mariachis. Son más extravagantes. Exactamente. Más para la farándula que para el deporte. Exactamente, sí. Y el charro no, el charro busca mucho la seriedad y la sobriedad. seriedad, sí, lo elegante, todo eso. Sebastián, pues muchísimas gracias. Gracias por esta Sebastián. conversación. Ay, perdón. No te Vamos a preocupes. seguir, vamos a entrar ahora sí al museo para hacer un recorrido por la historia del charro en la historia de México y para hablar también de la historia del caballo, que ha jugado un papel fundamental Importante en la desde que humanidad. Hernán Cortés desembarcó. Sabemos los nombres de sus caballos, uno se llamaba Arriero, otro se llamaba Morcillo, tuvo tres caballos famosos. Desde entonces el caballo, el as de oros de Emiliano Zapata, el caballo en el que montaba Zapata cuando le tienden la emboscada en la hacienda de Chinameca y lo matan las tropas de Guajardo, las tropas carrancistas, el caballo ha jugado desde entonces un papel fundamental. Y nuestro guía en este tramo, en esta parte del recorrido, va a ser el señor Said Goldner, ¿cómo estás? director del Gracias. Museo de la Mucho gusto, Charrería. Gracias bienvenido. por recibirnos, Said, con intención de que nos expliques un poco el acervo, las piezas, lo más destacado que guarda, que se conserva en este museo. Claro que sí. Mira, empezamos con esta vitrina. De puras sillas, son puras sillas piteadas. Piteadas, ¿qué quiere Piteadas. La pita es un hilo que sacan del maguey, que se va trenzando finamente y se va bordando con ellos. Este tipo de sillas encontramos aquí con cantinas cuadradas. Las cantinas son este tipo de alforjas que se encuentran en la parte trasera de la silla. En antaño lo usaban para guardar alimentos, cuestiones así. Ahora ya los charros modernos pues guardan Esta es muy mantas. bonita, esta cabeza de silla es de Esta es plata una, repujada, ¿no? repujada en plata. Y los estribos también vienen piteados, los herrajes son todos los amarres de la silla. Como podrás darte cuenta, también tenemos sillas de diferentes colores. Las que son amarillas son de una madera menos fina que las que son oscuras. Esas están retobadas con una piel de becerro nonato. Para que fueran más suaves y más Fueron bonitas. más suaves. Es muy interesante esto de la historia de la charrería, Said, porque en los primeros años de la colonia a los indígenas se les prohíbe bajo pena de muerte montar a Exactamente, caballo. montar. Los españoles tienen miedo de que vayan a hacer un ejército aguerrido, se les echen encima, y entonces toma muchos años obtener el permiso, necesitan montar a caballo para ayudar en las labores. Claro, y de ahí viene la charrería. En 1535 alrededor, Sebastián de Aparicio es el que El beato, consigue claro. darles el primer permiso para montar ya en silla. Tenían que usar traje de cuero para diferenciarse de los españoles. Y era En un una cuero silla así sin diferente. decoración. Era ¿no? un cuero simplemente Podemos muy encontrar sencillo. tal vez unas Aquí adelante reminiscencias de esos tenemos trajes algo de cuero, ¿verdad? sobre los chinacos. Se llamaban chinacos. Chinacos. Ujú. Aquí tenemos el traje de chinaco. Todos los que leyeron los bandidos de Río Frío podrán encontrar que son los cuerudos, y el que está de azul, que vamos a ver que es el lado bueno, es el hermano de la hoja. O sea, estos serían como los plateados, Los plateados, bandoleros, etcétera. exactamente. Y esto haría referencia a la novela de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, y la figura del centro haría referencia a la novela de Luis G. Inclán, Astucia, los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la Y aquí rama. vemos también Escuelas de las diferentes tipos de espuelas. estilo de época de la conquista. Tenemos la lanza que usaban los chinacos, porque los chinacos, recordamos, traían una carabina, una lanza, pistola y fíjate. Aquí llama la atención cómo todavía no aparece la figura del charro. El charro Es viene decir, después. nosotros te vemos a ti y vemos estos trajes y... Es como se la nota primera parte, Se ¿no? nota un parentesco Exactamente. lejano, esto viene siendo como pues, el abuelo, ¿no? Recordemos que los charros vienen por una herencia. Ellos venían trabajando en el campo, venían haciendo las labores del campo, y con la inmigración de la gente del campo a las ciudades, principalmente al DF, deja de ser la charrería algo de trabajo por ser algo de un deporte. Ya, en ese momento se... En ese momento se cambia. Mira, tenemos aquí estas sillas de montar, son del siglo XVIII, de guamúchil.
Sinaloa. Del siglo XVIII, Del siglo 1700 y tantos. Ahí ellos las ocupaban. Estas que están aquí que cuelgan son unas armas de agua. Ajá. Se usaban para protegerse de las espinas, de la lluvia o de cualquier cuestión De lo que andabas en las climática, brechas. andaban en las brechas. Vamos a llegar a la vitrina más importante, Esta creo. es una de las vitrinas exactamente más importantes, donde tenemos aquí las monturas de Maximiliano de Habsburgo. A él le debemos, ¿Es esta? Precisamente, a él le debemos el traje de gala de charro. Él, cuando fue emperador, al querer congraciarse con la gente de esa época, cierra su traje. Manda quitarse el cuero, se quita el cuero, usa casimir y los botones, la botonadura, la hace cerrada. Porque en aquellos trajes se abotonaban y traían abajo una cuera. O sea, estaban abiertos, él lo cierra y le pone la botonadura. Y ahí es el paso fundamental hacia el traje de charro. Es increíble que se lo debamos a él, ya lo comentábamos un poco antes. Y las decoraciones estas como de Las pelaje. decoraciones atrás que vemos, en aquellas son unas igualmente, unas armas de agua. Pero y en de la piel de silla, chango, de ¿no? piel de chango. En esta es una silla de vaquerillos, la de Maximiliano de Habsburgo trae unos vaquerillos, que eran adornos también de Me quisiera acercar, ahí dice Carmen Peña, barrio de San Juan, Toluca. ¿Qué será? Es el fierro, la identidad del que hizo el fuste. Ya. Y me llama la atención también que tiene como pelo trenzado en la parte de atrás de la silla. Vaquerillos. Esos vaquerillos. ¿Eran adornos? Simplemente. Una silla sencilla, ¿no? Una silla sencilla que está en pita, ¿eh? Un poquito más ¿Qué quiere? ostentosa la de... Pita es lo que nos estabas explicando. Sí. Y también trae herraje de plata. Un poquito más ostentosa la de Leonardo Márquez. Pero bueno, aquí tenemos la de Tomás Mejía, ¿no? No, de Esta es Miguel la de Miramón. Miguel Miramón. Miramón. la de Y si te das cuenta, tiene en la cabeza Tiene el águila. el y águila el- porque eran generales. Él no tiene porque era emperador. Pero qué curioso porque esta se ve mucho más portentosa que esta, ¿no? No tiene tantos... Igual y era una de tantas que tenía. Sí, es lo más. Sí. Y esta es la del Esta es famoso la- tigre de Tacubaya. Correcto. Este general conservador que pasó a la historia pues como un asesino de sangre fría de los mártires de Tacubaya. Una silla muy elegante, la cabeza de silla se llama esto, ¿no? Es la cabeza. Y lo vemos ahí en sus hombros que también tiene unos retoques de plata. La pues sí, silla esta está es bordada. Esta es la Está cabeza, los preciosa. hombros. Los hombros, Ujú. lo en medio de la Donde están los campana, caballos, ujú. todos tienen adornos repujados en plata. Y su sable de ese lado. Su sable, él usaba sable, aunque los charros usamos machete. Machete, Machete. claro. eso. Esta silla tiene pita y canutillo de plata bordado. Sí. Y estas coberturas como de cuero simplemente son o como estos capas. Son las cueras de Michoacán, de los ¿Cuántas cueros de piezas Michoacán. Ah, hay de en los el cueros. museo? ¿Cuántos artículos tienen? Alrededor de 1000 artículos. 1000 artículos. Estos serían de los más famosos. Sí, Aquí hay otro, aquí hay otro otro que que es- bueno. Indispensable en el recorrido es la silla del general Francisco Villa y su arma. ¿Cuáles son los bastos? Los bastos es el cuero Ya. que amarra la silla. Estas son las cantinas, los estribos. El látigo. Los látigos son estas partes de aquí y contralátigo. Ah, el del otro lado. Y vemos también aquí las iniciales, ¿no? En la De la silla silla de Doroteo Arango. Arango, sí, qué maravilla. Y las pistolas, ¿no? Ahí están Y las los- pistolas y las mitazas, son réplicas de las que usaba Pancho Villa. Las mitazas son arriba de las rodillas. Las otras son mitazas son- polainas. Ah, ok. Las que O sea, están las- atrás son... Es interesante esa foto, bueno, una de las fotos más célebres de la Revolución, pero es interesante porque aparece una figura vestida de charro que es precisamente Emiliano Zapata. Exactamente. que supuestamente era muy buen domador de caballos. Le y gustaban era- los piales, que es una suerte que tenemos aquí en la charrería, y dicen que perdió un dedo pialando. Ah, es lo que decían, Le faltaba que, el dedo que en cuando el- fueron a ver el cuerpo, que lo exhibieron como Por eso castigo lo en la reconocen. plaza de Cuautla, mucha gente decía, este no es Zapata. Porque no tenía el Exactamente. dedo. Porque faltaba no el le dedo. faltaba el dedo y entonces decían que Zapata estaba vivo y que lo habían mandado a Arabia exiliado. Esa es una de las leyendas. Y Y en bueno, esta Y vitrina estos son los tenemos trajes, los diferentes ¿no? trajes de charro que hay. Empezamos por el de faena, que es un traje sencillo, ¿Este de vamos a atrás? llamarlo así, que es un traje. y este. Ese es de media gala, solamente cuenta con 3 botonaduras, con 3 botones. Luego viene uno de gran gala, que son todos estos Que este bordados. tiene el canutillo, ¿no? De Estos plata son que nos canutillos. estaban mencionando. Este es muy antiguo, se ve antiguo. ¿Cómo de qué año será? Este traje ha de ¿Siglo ser de XIX? 1900. Se ve bastante antiguo.
Este trabajo ya es muy difícil de... Este trabajo en Canutillo todavía se hace. Es lo que vimos, sí. Exactamente. El que es difícil que ahorita que encontremos es uno que tenemos aquí adelante, se los vamos a enseñar. Y Este es el traje de Jorge Negrete. Ay, no. Bueno, yo me lo Es un traje- imaginaba altísimo, ¿eh? Lo pero que no pasa sé. es que es alto, los charros usan el pantalón con mucho fuelle. Sí, pero se ve que tiene allá abajo muchas arrugas. Exactamente, porque a la hora de montar no se te ve el botín, el Claro, calcetín claro. y todo eso. Y el otro es un traje de etiqueta de día. Pero este sí perteneció a Jorge. A Jorge Negrete, lo donó su viuda. ¿Su viuda María Félix? No, la otra. Pues vamos a seguir. Y aquí estos son, me imagino que los diferentes Son nudos. diferentes tipos de nudos que hay. Este, por ejemplo, es un cincho que se hace con la cerda de los caballos, de crin y cola, diferentes frenos, adornos. Estos son diferentes gasas que se hacen para la riata. Y la pieza más antigua es en la que vamos a encontrar en la siguiente sala que nos Por comentabas que tiene pues, que 200 años. Es de 1500, ¿Cuál sería aquí? 1600. Este traje. Este, el del niño. Es de un niño. Es un traje anillado. El cual, bueno, Anillado, que, o sea, es anillado diferente un- a canutillo. A canutillo. El canutillo es... Es un como las tubo que se va lentejuelitas que- cortando, todo ajá, eso. ujú. Y el anillado son anillos metálicos que solamente lo puedes ver con contacto. Tenemos unos remates al centro del pantalón, que es una rosa, y a los lados unas moscas muy antiguas que era cuando se usaban en esa época. Incluso el pantalón, si te das cuenta, todavía es abierto y tiene que usarse una pantalonera. Pero Pantalonera. tiene que 400 O años calzonera, esto. alrededor. Impresionante. ¿Y este de atrás? Es Este un es traje raro de porque canutillo. tiene motivos prehispánicos. Exactamente. Rompe mucho la estética charra, digamos. No corresponde a la época, sin embargo, es un trabajo muy bien hecho. El traje de al lado es un traje de gamuza, con cuero crudo calado, igualmente que este. Muy bien. Vamos Es todo un arte, ¿no? A pasar a esta A parte. continuación, lo que a mí me gustaría que la reina, Melissa, les dé las explicaciones de cada uno de los trajes. De las mujeres, sí, que me explique En esta- este además en esta- también. Claro. Te sigo, te sigo. Y bueno, pues quiero presentarles a la reina de la Federación de Charrería, a Melissa Alejandra Vera. Muchísimas gracias, que además es la dueña de este vestido que fue, bueno, tan hermosa de prestármelo para sentir pues lo que se siente, el estar vestida de Adelita. Melissa Alejandra primero. Así es. Es el nombre. Y bueno, tú tienes toda una explicación de la parte que nos falta, porque junto con el charro viene la China. Exacto. Es la otra, digamos, es la Eva. Si el charro es el Adán de la identidad nacional, la China es la Eva, ¿no? Sí, así es. Nosotros las mujeres de caballo tenemos 3 distintos tipos de vestimenta. Nos podemos vestir de Adelita, que son los vestidos que ahorita estamos portando, de China poblana o de charra. En la cuestión de charra se dividen en 3: de etiqueta, de gala o de faena. De gala puedes tener uno que se permite montar a caballo, que tuvo tonadura del lado derecho, no es completa como la traes del lado Ajá, izquierdo. ujú. Y aquí tenemos los trajes de De China China, poblana, que están que tienen divinos. toda una historia. Se ven muy antiguos. Muy. Exacto. Sí, ¿Cuántos años tiene? Tiene 75 años. Exacto, tiene 75 años, son vestidos muy antiguos y tienen toda una historia detrás. Existe una leyenda en torno al famoso traje de China poblana, que nos habla de una princesa de Oriente de nombre Mirra, que es raptada por un pirata y un hacendado la compra en Puebla. Y a raíz de la vestimenta que ella trae de Oriente, la gente empieza a tomar como esa ornamentación que ponía y se empieza a modificar el traje de China poblana. Pero en realidad la palabra China proviene de la lengua
mestiza, del mestizaje proviene, y se le llamaba así a las mujeres que trabajaban en el servicio doméstico. Ellas utilizaban este traje, por eso exactamente, la relación, y claro. poblana no es que venga de Puebla, sino más bien de los pueblos. Claro. Y este sería otro, que es el de Adelita. Este es el de Adelita. Pesadísimo, por cierto, ¿eh? Sí, porque traemos debajo crinolinas, traemos unas crinolinas que son almidonadas para darles volumen al vestido, las calzoneras, las botas, que en este caso son porfirianas porque estamos a pie, y cuando se monta se utilizan las tipo Jalisco. Y este vestido igual proviene de la revolución, a raíz de que las mujeres se montaban junto con los hombres para salir a luchar, se vestían de soldaderas, y con el paso del tiempo se ha ido modificando hasta llegar lo que es ahora el traje de Adelita, el que utilizamos nosotros. Y este es el que más se usa para montar. Exacto, este es el que se utiliza más para montar y de charra. De charra, este es más como para desfiles, para eventos más. Porque montar, mira Héctor, montan de lado. Sí, claro. Qué Sí, claro, aquí increíble. está el... Montan de lado y estas son las sillas de mujer, ¿no? Sí, reciben el nombre de albarda. Aquí tenemos albardas que datan del siglo XIX, que ocupaba la realeza inglesa ¿Qué será y esa? europea. ¿O esta? Exactamente, la diferencia de las que se ocupan hoy en día es que estos tienen 2 cuernos solamente, y ya en la actualidad se utilizan aquellas que tenemos 3 cuernos, que nos da un poco... Más de agarre, digamos. Sí, ajá, exactamente. Y este elemento aquí, ¿qué es? Es un barandal y trae una chancla que es diferente a lo que se ocupa hoy en día, que es el estribo. O sea, que Ah, es más sí, claro. antigua, ¿o qué? Sí, esta es más antigua y estas son las que utilizamos ahora, las escaramuzas para montar. Pues es un mundo increíble, es un mundo fascinante, es un mundo muy arraigado con la historia de México. Llama mucho la atención, por ejemplo, que la charrería no haya conseguido ser nombrada patrimonio de México, de alguna manera, patrimonio intangible, inmaterial, como le dicen de México, cuando la música del mariachi Como ya hace está. poco, a los mariachis, ¿no? Estamos hablando de la esencia de la construcción de la identidad nacional. Y es increíble esto, que no se haya nombrado como patrimonio, y dos, que el museo sea tan modesto, que el museo tenga tan pocos recursos, que no tenga un apoyo decidido por parte de las autoridades, porque sí es un viaje a las raíces de lo que somos los mexicanos. La identidad, No porque ¿no? seamos charros, sino porque en esa construcción, en nuestra construcción, pasó Claro, precisamente parte de... por la charrería. Entonces, valdría la pena que pudiéramos informarnos, pudiéramos conocer, que hubiera fichas explicativas de lo que estamos viendo, y eso solamente se puede hacer pues con apoyo de las autoridades, ¿no? Bueno, pero el museo está abierto, ¿qué días? O sea, si alguien del público quiere venir a visitarlo, ver estas hermosuras, ¿qué tiene que hacer? Claro que sí, la gente puede venir a visitarnos, está abierto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No tienen que Estamos abrir aquí sábados y dispuestos domingos, porque es cuando la gente visita los museos, ¿no? Cuando ¿Verdad? tienen el tiempo libre, sábados y domingos. Sí, así Pero, es, ahorita y- estamos laborando de lunes a viernes. Y tú eres la reina y entonces tú vas, digamos, a todos los concursos, todos los eventos. Sí, en compañía del presidente de la Federación, el doctor Miguel Ángel Pascual Islas, tratamos de asistir al mayor número de eventos oficiales que se realizan a lo largo de la República y parte de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Melissa, por No, estar hombre, con gracias a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Qué linda, y por Gracias por prestarme recibirnos. el traje. Sobre todo un gusto. Bueno, pues nosotros estamos llegando al final del recorrido de esta semana. Espero que el lugar le haya resultado interesante. Está lleno de detalles, lleno de momentos. Desde la Virgen que está a punto de caerse porque la tienen amarrada unos ambulantes Ay, no. allá afuera, hasta la Horrible. fuente que está abandonada a mitad de la calle sin ninguna protección, la escalera que no lleva a ningún lado, la pequeña capilla Sí, que qué pudimos lugares mágicos, ¿no? visitar. Y bueno, pues conocimos la silla de Maximiliano, la silla de Pancho Miramón, Villa. la silla de Villa, la silla del general Leonardo Márquez. Un recorrido interesante, Cintia. Sí, efectivamente, y no olviden escribirnos, nos encanta interactuar con ustedes cuando está sucediendo el programa. Escríbanos a @sinfrancesconi, que es mi Twitter. @HDMauleón, y también tenemos Foco, Proyecto, sí, claro. arroba Foco Proyecto 40. Y pues al mail también, el foco @proyecto40.com. Así es, agradecemos sus críticas, sus comentarios, sus tips. Estaremos respondiendo en la medida de lo posible a los correos que ustedes nos envíen, y lo espero la próxima semana para un nuevo recorrido por calles de la Ciudad de México. Hasta Nos la vemos próxima. la próxima.